Si no sabes usar el método de suma y resta, o no sabes cuál es el método de Gauss, o incluso se te eliminan todas tus variables cuando intentas hacerlo, puedes quedarte para que lo analicemos. En la cajita de información te dejo el minuto de cada uno de los ejercicios. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. El día de hoy vamos a revisar otro de los métodos de soluciones de sistemas de ecuaciones. Lo vamos a conocer como el método de Gauss, sin embargo es más conocido y es muy común que ustedes lo conozcan como el método de suma y resta. Es importante que ustedes identifiquen a Gauss como uno de los matemáticos muy importantes históricamente, debido a que fue el primero en demostrar el teorema fundamental del álgebra, que si ustedes recuerdan es aquel que nos dice cuántas soluciones tiene una ecuación de acuerdo a su grado y de acuerdo al número de variables que nosotros estemos hablando. Entonces es muy importante que ustedes recuerden a Gauss como el príncipe de las matemáticas, así es como le llamaban, incluso hay hasta películas de él que ustedes pueden revisar. Este método de suma y resta, que siempre hemos conocido como en ese nombre, recuerden el método de Gauss, consiste en los siguientes pasos. Lo primero que nosotros vamos a revisar es cuál es nuestra ecuación, y lo que vamos a tratar de hacer es que siempre se encuentre en la forma ax más by igual a c. En caso de que no se encuentre así, ustedes pueden convertirla a esto, es decir, van a tener que modificar la ecuación, cada una de las ecuaciones, hasta que encuentren que todo quede como organizado. Entonces en este caso no tenemos a x y a y, vamos a trabajar con m's y con n's, pero si se fijan estoy organizando la primera y la segunda ecuación con primero la m y la primera y la segunda ecuación con segundo la n como en su segundo término, y después el término independiente después del igual. Entonces esta forma quiero que revisen que les quede así, y si no quiero que quede así, entonces van a tener que modificar la ecuación hasta que la encuentren en esta forma, ¿ok? Después de eso vamos a multiplicar las ecuaciones por aquellos números que hagan que en ambas ecuaciones los coeficientes de una de las variables sean iguales, excepto por el signo. Esto implica que nosotros revisemos de antemano las dos ecuaciones y entonces identifiquemos cuál de las dos ecuaciones es más fácil de modificar. Ahora, otra cosa que quiero que quede claro, ustedes no pueden hacer este método sin que hayan analizado previamente qué es lo que ocurriría. ¿Qué significa eso? Ustedes, después de que veamos todos los métodos para resolución de sistemas de ecuaciones, van a tener muchas formas y muchos caminos para llegar a la solución, pero quiero que desde que ustedes vean su sistema de ecuaciones identifiquen cuál método es el más sencillo, es el más fácil o es el que implica menos pasos para poder hacer la solución, para poder encontrar la solución. Por lo que tienen que revisar que sea factible el método para el sistema. En este caso, ¿qué significa que sea factible o que sea eficiente? Pues lo primero que tendrían que revisar es que solo tuvieran que modificar una de las ecuaciones que tienen para que entonces el método resultara eficiente. Por ejemplo, en este caso tenemos 3m, 3n y ustedes van a revisar los coeficientes de las m's y los coeficientes de las n's para ver si tienen algo en común o si pueden multiplicar por algún número para que se convierta en el mismo número de coeficiente pero con signo contrario. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí tenemos las m's, tengo el 3m y tengo la m. Para que fueran con el mismo número del coeficiente, tendría que tener la segunda un menos 3 aquí. Entonces tendríamos que multiplicar la segunda ecuación por menos 3. En el caso de la segunda variable, nosotros tenemos 3n y tenemos menos n. Y para que tuvieran el mismo coeficiente pero con distinto signo, lo único que tendría que ocurrir es que en la segunda ecuación la multiplicara por 3. Entonces ustedes tienen que pensar cuál es el número por el que están multiplicando que sea más fácil, en el sentido de que tendría que ser solo el número o solo el signo, pero nada más una cosa. Si nosotros pensamos en esa situación, tendríamos que escoger a la n, es decir, entonces si yo multiplico solo por el 3, pues solo tengo que multiplicar por 3 en vez de multiplicar por menos 3, ¿ok? Entonces siempre traten de identificar cuál sería la ecuación que tendrían que multiplicar y que sea por lo menos que tengan que multiplicar, en el sentido de que sea el número más sencillo, ¿ok? Que sea solo un signo o sea solo el número. Ahorita vamos a ver otro ejemplo que cuesta más trabajo para que entonces ustedes identifiquen la situación.
Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a tener que multiplicar la primera ecuación por un 1, porque se va a quedar igual, y la segunda ecuación por un 3, porque también se va a quedar igual. Aquí yo estoy poniendo y estoy identificando mis ecuaciones con un número romano para que ustedes no se vayan a confundir con los números o con las letras, pero es importante que ustedes cuando hagan el trabajo a mano, de alguna forma que ustedes puedan y sepan qué está pasando con esa ecuación. Por eso es que yo señalo aquí que voy a multiplicarla por un 1 y después por un 3 la segunda ecuación. Entonces, si yo multiplico por un 1 la ecuación 1, pues me va a quedar igual, 3m más 3n igual a 1. Y si yo multiplico por un 3 la ecuación 2, pues me va a quedar 3 por m, 3m, 3 por n por menos n, menos 3n, 3 por 3 me queda un 9. Y ahora lo que va a seguir es resolver el sistema. Y ahorita vamos a ver el siguiente paso. Entonces, en este caso lo que nosotros estamos revisando es que tenemos ya las dos ecuaciones, ya las tenemos convertidas y ahora lo que vamos a hacer es sumar de manera vertical directamente las dos ecuaciones, como si se tratara de una suma o una resta normal, ¿no? Cuando tú lo haces en la pregunta. Entonces aquí lo que vamos a tener es una ecuación número 3 y entonces lo que vamos a hacer es ir sumando. 3m más 3m nos da un total de 6m y 3n menos 3n, ¿cuánto nos da en total? Pues simplemente se eliminan, esas sí les podemos decir que se eliminan, pues nos dan 0. Y después de eso nos queda el igual, vamos a sumar 1 más 9 que nos da 10. Y entonces así es como nosotros vamos a observar nuestra ecuación número 3, que ya nos da el 6m igual a 10. Por ello, entonces lo único que nos queda en esta ecuación número 3 es simplemente despejar nuestra incógnita. Para despejar nuestra incógnita lo que vamos a hacer es dividir en ambas partes el 6, ¿no? Porque este 6 se está multiplicando y entonces vamos a dividir en ambas partes entre 6. Si dividimos en ambas partes entre 6, 6 entre 6 nos queda un 1, por tanto nos queda m sola y nos queda 10 sextos. Ese 10 sextos lo puedo hacer más pequeño. Sí, recuerda que para poder hacer más pequeña una fracción y que tú la conviertas en una fracción equivalente, simplemente tienes que ver que las dos partes se puedan dividir entre un mismo factor. En este caso, tanto numerador como denominador se pueden dividir entre 2 y entonces nos queda total de 5 tercios. Ok, 10 entre 2 nos queda 5, 6 entre 2 nos quedan 3. Ya encontramos la solución de una de las incógnitas. El paso que sigue, que es importante, es que nosotros vamos a sustituir y vamos a evaluar en alguna de las ecuaciones originales. Cada vez que tú vayas a evaluar en una de las originales, tú vas a tener que revisar en cuál es más sencillo. Por ejemplo, aquí tengo la 1, si yo lo sustituyo aquí, tengo que multiplicar por el 3. En realidad también se va a hacer sencillo si lo hago en la 1, pero pues aquí en la 2 no tengo que multiplicar por nada. Vamos a hacerlo en la 1 para que ustedes observen qué es lo que ocurre en el caso de que escogieran otra, que es la que hicimos en la clase. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la 1. En lugar de la m le voy a evaluar y voy a sustituir el 5 tercios. Me va a quedar el 3, abro paréntesis, aquí me queda el 5 tercios y luego me queda más 3n igual a 1. Ahora, si te fijas, acuérdate que cuando hagas una multiplicación con una fracción tienes que poner un 1 abajo que es implícito. Entonces lo que haces es 3 por 5 que te da 15 y 3 por 1 que te da 3. 15 entre 3 te van a dar 5 y en realidad también podrías observarlo aquí, como están multiplicando, 3 entre 3 se hace un 1 y simplemente te queda un 5. Si no te acuerdas cómo hacer esto, puedes revisar el video de fracciones para que entonces te quede mucho más claro. Te queda 5 más 3n igual a 1. Y de aquí entonces te queda una ecuación que hay que despejar. Esta ecuación la vas a despejar, este 5 es el que te estorba, entonces como este 5 ya está sumando a la n, vas a restar 5 menos 5 más 3n igual a 1 menos 5. Recuerda que lo que se hace de un lado se hace del otro lado, y entonces te queda 5 menos 5, 0, 3n es igual a 1 menos 5 que es menos 4. Ya con ese menos 4 lo único que tienes que revisar es que le está haciendo el 3 a la n, el 3 a la n le está dividiendo, entonces será 3n
entre 3 y menos 4 entre 3 también. Te queda 3 entre 3, que te queda un 1. N va a ser igual a menos 4 tercios. Y ya encontraste el otro valor de la otra variable. Por último, pero no menos importante, lo que vamos a hacer es el método de comparar y comprobar que estemos bien. Para comprobarlo, tú vas a escoger cualquiera de las dos ecuaciones originales. En este caso escogí la ecuación 2 por ser mucho más sencilla, y lo único que vamos a hacer es revisar y vamos a sustituir la m por el valor de m que nos salió y la n por el valor de n que nos salió. En este momento es muy importante que te quede claro que la comprobación es opcional. Si tú tienes tiempo y si quieres revisar que estés completamente seguro que estás bien, pues es importante que hagas la comprobación. En caso de que no sientas que sea necesario o tal vez no tienes tiempo para hacer la comprobación, no lo tienes por qué hacer. Ahora, la otra cuestión es que revisa cuál de las dos ecuaciones es mucho más sencilla de que tú veas y compruebes, ¿ok? En este caso escogí la 2 porque no tiene coeficientes y pues lo único que tengo que hacer es sustituir las incógnitas y resolver. La otra cuestión para resolver, recuerda que tiene que ver con el teorema fundamental, también tiene que ver con las propiedades de la igualdad, en donde dice que las soluciones son aquellos valores que van a darte la igualdad. Por eso es importante que agarres una de las ecuaciones originales. En este caso, la igualdad es el 3, entonces se supone que te tiene que dar 3. Vamos a observar y vamos a revisar que sea cierto. Otra de las cosas importantes, cada vez que tú tengas un signo negativo o un coeficiente, siempre abre paréntesis y cierra paréntesis para indicar qué estás haciendo, y no vayas a confundir este signo negativo con el signo negativo que ya tenías originalmente. Ya sabiendo este tip, vamos a revisar. Entonces nos queda 5 tercios, menos por menos me queda más, 4 tercios es igual a 3. Recuerda que cuando tienes una suma de fracciones y tienes dos denominadores iguales, simplemente tienes que hacer la suma en la parte de arriba. 5 más 4 te da 9. 9 entre 3 es igual a 3. Y es cierto, 9 entre 3 te da 3. 3 es igual a 3. Por tanto, tú ya viste que sí sale la igualdad. Para comprobar mucho mejor, pues tendrías que hacerlo en la otra ecuación también. No es necesario, con que lo hagas en una es más que suficiente. Y pues entonces ahí terminamos con ese último paso. Para empezar con este ejercicio, lo que vamos a tener que revisar es justo lo que habíamos platicado al principio, que es que las ecuaciones se encuentran en la forma ax más by es igual a c. Y si observas tú, ninguna de las dos se encuentran de esa forma, entonces hay que modificar las ecuaciones y poder pasarlas a esa forma. La primera ecuación vamos a modificarla, es más, voy a poner aquí el 1, que es la primera ecuación. Vamos a modificarla para que entonces quede ax más by igual a c. Si te fijas, lo único que nos está estorbando es el término independiente, que es el menos 28, y entonces nos tenemos que deshacer de él del lado izquierdo. Entonces nos queda 6x más 5y menos 28 más 28. Para que se haga 0 del lado izquierdo, se queda 0 más 28, que sería 28. Si te fijas, menos 28 más 28 se hacen 0 y entonces ya tenemos la primera ecuación lista. La segunda ecuación, por otra parte, nos queda 20x y nosotros tenemos que pasar el menos 14y ahora del lado derecho. La voy a poner primero así, 20x es igual a 104 menos 14y. Si te fijas, lo que tengo que hacer es que el menos 14 esté del otro lado para deshacerme de él. Como está negativo o como está restando, pues hay que sumarlo en ambas partes. Tendría que poner más 14y en el lado derecho y más 14y en el lado izquierdo también. Por tanto, menos 14y más 14y se hacen 0 y simplemente ya nos quedó la segunda ecuación. Ya teniendo las ecuaciones de la manera en que yo las quería, entonces vamos a realizar la operación. Lo que hay que hacer es simplificar la segunda ecuación. Si te fijas, la segunda ecuación está llena de múltiplos de 2. El 20 lo puedo dividir entre 2, el 14 lo puedo dividir entre 2, el 104 lo puedo dividir entre 2. Esto lo vamos a hacer y vamos a encontrar una ecuación que sea equivalente a la que tenemos originalmente para que nosotros podamos observar cuáles son los parecidos entre la ecuación 1 y la ecuación 2. 20 entre 2 nos queda 10. 14 entre 2 nos queda a 7, 104 entre 2 nos queda a 52.
Ahora sí, ya sabiendo esto, vamos a revisar. Recuerda que lo primero que hay que hacer es justo revisar para que entonces no hagamos cosas a lo loco y entonces no hagamos más pasos de los pedidos. 6 y 10 tienen algo en común, pues no, la verdad no tienen nada en común más que un 2 podría ser, pero pues no nos sirve para que alguno de los dos se convierta en el otro. El 5 y el 7 tienen algo en común, tampoco, en realidad tampoco, porque no hay forma de que se convierta uno en el otro. Sin embargo, vamos a usar en esta ocasión los coeficientes de las y para poder convertirlos. Cuando tú encuentres un sistema de ecuaciones que tengas que hacer forzosamente por el método de suma y resta y veas que no tienen nada en común un coeficiente con el otro, lo que tienes que hacer es simplemente intercambiarlos y revisar que uno de los dos lo vas a multiplicar con signo negativo para que queden con el signo contrario. Vamos a revisarlo. Ahora lo que vamos a hacer es escoger un número. Quedamos que vamos a hacerlo con y ahora. Vamos a multiplicar por 7 la ecuación 1 y por menos 5 la ecuación 2. Aquí es realmente a tu consideración y lo que tú gustes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no hay algo más sencillo que lo otro, entonces puedes usar cualquiera de las dos. Si quisieras usar el 6 y el menos 10, puede ser también otra opción. El negativo arriba, el negativo abajo, como tú quieras. El chiste es que te queden con signo contrario. Ya multiplicando las dos ecuaciones te queda por 7 la ecuación 1, 6 por 7 42, 5 por 7 35 y 28 por 7 196. Ahora la ecuación 2 por el menos 5 es 10 por menos 5 te queda menos 50, 7 por menos 5 menos 35 y 7 por menos 5 te quedan menos 260. Lo que sigue es sumar verticalmente las dos ecuaciones. Sumando de manera vertical y ordenada, 42 menos 50 te da menos 8x, 35 menos 35 se cancelan y 196 menos 260 te quedan menos 64. Si te fijas, entonces esta es tu ecuación número 3, que es menos 8x es igual a menos 64. Lo que resta es despejar la x. Ahora, el menos 8 completo está multiplicando a la x, por tanto, menos 8 hay que dividirlo también entre menos 8 y el menos 64 hay que dividirlo también entre menos 8 con todo y signo, porque el menos también está multiplicando la x. Sabiendo eso, entonces nos queda menos 8 entre menos 8, un 1 que es con la x, y menos 64 entre menos 8, recuerda que el menos entre el menos es más, y entonces te queda un 8. X va a ser igual a 8. Ya encontraste una de las incógnitas. Lo que prosigue es que escojas una de las dos ecuaciones, la más sencilla de ser posible, y de ahí lo único que hagas es evaluar a la x con el valor que encontraste o la incógnita que encontraste. En este caso es la x y en lugar de x vas a poner el valor. Yo escogí la 2, en realidad tú puedes escoger la 1 también y te va a tener que quedar lo mismo. Entonces vamos a ponerle 10 y sustituimos la x por el 8. Recuerda de abrir paréntesis y cerrar paréntesis, más 7y es igual a 52. De ahí multiplicamos, nos queda 80 más 7y es igual a 52. Recuerda que lo que sigue es sumar o restar en ambas partes para que podamos deshacernos del 80. En este caso vamos a restar 80 menos 80 del lado izquierdo, más 7y es igual a 52. Como hiciste el menos 80 hay que ponerle menos 80 del lado derecho y entonces te queda 80 menos 80 0, 7y es igual a 52 menos 80 que te quedan menos 28. Ya teniendo eso, ya sabes que el 7 está multiplicando la y, por tanto hay que dividirla en ambas partes. 7 entre 7 te va a tener que quedar un número, que es 1, y menos 28 entre 7 te va a quedar otro número. 7 entre 7 te queda un 1, entonces te queda y es igual a menos 28 entre 7, que te va a quedar menos 4. Y entonces ya encontraste el valor de la segunda incógnita. Con eso lo que sigue es comprobar. Recuerda que comprobar es el proceso en donde nosotros vamos a cambiar la incógnita por los valores que encontramos. Trata siempre de hacerlo con la ecuación contraria que hayas usado la última vez. La última vez escogimos la 2, entonces vamos a escoger con la 1 y vamos a poner en lugar de la x el 8 y en lugar de la y el menos 4. Teniendo esto en cuenta, vamos a revisar cuánto nos queda la multiplicación. Recuerda que aquí aplica la jerarquía de operaciones y entonces nos quedaría 6 por 8, 48, más por menos
menos, menos, y 5 por 4 nos queda 20, es igual a 28. Y revisamos 48 menos 20, sí dan 28. Entonces estamos bien porque sí aplica la igualdad. Con eso finalizamos nuestro segundo ejercicio. Nuestro último ejercicio consiste en que volvamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Primer paso, recuerda que siempre hay que acomodar todo. Entonces te quedaría 2x más 3y menos 6, para deshacerme del 6 hay que sumarlo, igual a 6. Menos 6 más 6 te quedan 0, ya te queda tu primera ecuación. Y tu segunda ecuación hay que también modificar. Te queda 4x es igual a 12 menos 6y. En este caso tú quieres pasar las y para el otro lado, entonces hay que sumar más 6y. Como hiciste el más 6 de este lado, hay que sumarlo también del otro lado. Y ahora sí, menos 6y más 6y te quedan 0 y ya te queda tu segunda ecuación. Ya teniendo estas dos ecuaciones de esta forma, vamos a revisar que nos podamos deshacer de algo. Si te fijas, el coeficiente de las x es 2 y 4 y el coeficiente de las y es 3 y 6. El 2 y el 4 tienen algo en común. El 2 tiene factor del 4, por tanto puedo multiplicar por 2 la primera ecuación, por menos 2 incluso, para que entonces queden con signo contrario. Entonces lo que vamos a hacer es que la 1 la vamos a multiplicar por menos 2 y vamos a ver cuánto nos queda. Menos 2 por 2 me queda menos 4x, menos 2 por 3 me queda menos 6y, es igual a menos 2 por 6 que me queda menos 12. La segunda ecuación la tendríamos que quedar igual para que ya te queda el 4x, entonces hay que multiplicarla por 1 para que quede igual y entonces vamos a ponerla igual, 4x más 6y igual a 12. Lo que sigue es sumar las dos ecuaciones de manera vertical. Va a dar una ecuación 3 y lo que ocurre es 4x menos 4x se fueron. Pero ¿qué pasa? Menos 6y más 6y también se fueron. Y menos 12 más 12 se fueron. Y entonces cuando te ocurra esto, no puedes llorar, muchachos. No van a llorar. Lo que vamos a tener que hacer es, si recuerdas el video anterior del método que vimos previo a este, es que hay que revisarlo justo con el método gráfico. Si quieres revisarlo con el método gráfico, puedes ir directamente a resolverla, o pues lo que vas a tener que hacer es despejar las dos ecuaciones. Vamos a despejarlas de una vez y vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerda que con el método gráfico lo que quieres es que las y te queden despejadas, entonces vamos a despejar a las y. Voy a hacerlo todo directamente aquí. Acuérdate de ponerle pausa al video si necesitas como revisar bien un paso. 2x, para deshacernos de ello tengo que restar menos 2x del lado izquierdo, por tanto hay que restarlo del lado derecho. 2x menos 2x pues te dan 0 y entonces ya te queda el 3y igual a 6 menos 2x, pero si te fijas ese 3 hay que dividirlo también. Se divide en ambas partes y entonces te queda 6 entre 3 menos 2 entre 3. Lo puse por separado para que ya de una vez nos quedaran las pendientes y las ordenamos al origen, ¿ok? Entonces 3 entre 3 nos queda un 1, entonces y nos queda, es igual a 6 tercios, 6 tercios es igual a 2, menos 2 tercios de x. Acá por el otro lado tenemos que 4x más 6y es igual a 12. Eso significa que entonces voy a tener que restar 4x en ambas partes. Entonces 4x menos 4x nos quedan 0 y nos queda 6y, que también hay que dividir entre 6 de una vez. Va a ser igual a 12 entre 6, acuérdate que lo estoy haciendo por separado, menos 4 entre 6x. De tal forma que 6 entre 6 nos queda un 1, entonces y es igual a 12 entre 6, que es 2, menos 4 sextos, que lo vamos a poder hacer más chiquito y simplificar, y quedaría 2 tercios de x. Si te fijas, la ecuación 1 tiene la ordenada de origen que es 2, la ecuación 2 tiene la ordenada de origen que es 2. La ecuación 1 tiene la pendiente que es menos 2 tercios, la ecuación 2 tiene la pendiente que es menos 2 tercios. Lo que implica que entonces tenemos una situación en donde cada vez que tú veas que la pendiente es la misma y que
la ordenada al origen son las mismas, significa que tienes soluciones infinitas. Recuerda que tú en tu ejercicio lo que tienes que anotar es que debido a que tienes la pendiente igual que la otra pendiente, la ordenada al origen igual que la otra ordenada al origen, o incluso revisando directamente tus ecuaciones y dándote cuenta que las dos ecuaciones son equivalentes porque una es múltiplo de la otra, entonces lo único que tienes que decir es que son soluciones infinitas y ahí terminas. Es por eso que se te elimina todo con todo cuando tú estás tratando de usar suma y resta, ¿ok? También puede ocurrir que se te eliminen las dos incógnitas, pero no se te elimine el valor. Y entonces tendrías que revisar nuevamente por medio del método gráfico qué es lo que ocurrió. Lo más probable es que no tenga solución, pero igual tienes que revisarlo. Recuerda que puedes hacerlo con Desmos o en GeoGebra y con eso es más que suficiente. Por último, vamos a revisar el resumen de cuáles son los pasos a seguir para poder realizar el método de suma y resta. Recuerda que como primer paso vamos a revisar que las ecuaciones se observen en la forma ax más by igual a c. Eso significa que el coeficiente independiente siempre está del lado después de la igualdad, las otras dos variables estén en el mismo orden. Después de ello vamos a multiplicar las ecuaciones por algún número en donde las dos ecuaciones tengan un mismo coeficiente en la misma variable, es decir, si la x es la que escoges para poder deshacerte de ella, lo que vas a hacer es que encuentres un número que multiplicar por alguna de las dos ecuaciones y tengan el mismo coeficiente con distinto signo para que entonces se pueda eliminar cuando tú sumes o restes las dos ecuaciones. Recuerda que aquí el tip es que tú busques que sea lo más sencillo posible, es decir, que tu sistema de ecuaciones, si tú ves que únicamente necesitas multiplicar por un número, solo multipliques por ese número, o si ves que tienes que multiplicar solo por el signo, multiplicas por ese signo. Si tú ves que las dos ecuaciones tienen diferentes números que no tienen nada en común y que no tienen múltiplos en común, entonces no te vayas por este método, busca otro de los métodos que después estudiaremos. Entonces, después de eso, lo que vas a hacer es sumar o restar las ecuaciones para eliminar esa variable que tú pusiste exactamente igual. Recuerda que lo que hiciste fue transformar una de las ecuaciones en una ecuación que sea equivalente y entonces vas a deshacerte, por ende, de alguna de las dos variables, sumando o restando. Por eso es que tú tenías que tener las dos ecuaciones en orden. Después de ello vas a encontrar una nueva ecuación. Eso significa que vas a encontrar una ecuación número 3 en donde solo tengo una variable. Y esta variable lo único que tienes que hacer es despejarla para poder encontrar una de las soluciones. Con esa solución que tú hayas encontrado de esa variable, la vas a sustituir ahora en alguna de las dos ecuaciones originales. Ahora, recuerda que tienes que revisar las dos ecuaciones e identificar cuál es la más sencilla para evaluar. Entonces tú sustituyes justo en la más sencilla y a partir de eso encuentras la otra variable. Teniendo ya las dos variables o las dos incógnitas, lo que tú vas a hacer es comprobar como último paso. Eso recuerda que queda a tu consideración si tú crees que sea necesario. Si crees que es necesario, recuerda que también tienes que sustituir en la otra ecuación en donde no hayas encontrado alguno de los valores, es decir, en la última que utilizaste no, en la otra. Y lo que vas a tener que hacer para revisar es simplemente evaluar los dos números que encontraste como solución en una de esas ecuaciones. Ya teniendo eso, pues sabrás si estás bien o si estás mal o si hay que volver a hacer este método u otro método si ves que no se puede. Ahora, también te puede pasar que se te deshagan las dos incógnitas y si eso llega a ocurrirte, no te desesperes. Recuerda que tienes otro método y recuerda que el primer método que vimos es para cualquier situación que se te presente. Es importante que identifiques cuándo te puede llegar a pasar esa situación de que se te vayan las dos incógnitas o que te pase algo extraño cuando tú estés sumando o restando las dos ecuaciones. Bueno, eso es todo por el día de hoy. El día de hoy revisamos el método de suma y resta, que también es conocido como el método de Gauss para sistemas de ecuaciones. Espero que te haya servido y te espero en el siguiente video.